proyecto es rentable, indicando que el dinero invertido en el proyecto rinde más que el costo de oportunidad de la inversión, con esa tasa de 0,10. Y la TIR también se calculó con la tasa de 0,10 y 0,30. La tasa de 0,10 nos dio un valor actualmente de 48.000.80 y 0,30 de menos 27.568,39. Entonces se toma la tasa de 0,10 para su cálculo y nos da 20.56, que la TIR también es mayor que el costo de oportunidad. Eso significa que sin financiamiento externo es rentable y atractivo para el inversionista. Continúo con el siguiente. A continuación van a seguir mi compañera Susi para exponer la evaluación del proyecto. Muchas gracias, licenciada. Ya, Susi es la que va a continuar. Sí, licenciada. Susi Mogro, adelante. Ya, ok. Siguiente, por favor. Okay. En esta oportunidad vamos a evaluar lo que es el proyecto de implementación de una fábrica de cascos de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? Vamos a utilizar lo que son los indicadores financieros que miden el valor del dinero en el tiempo. Para ello vamos a utilizar lo que es el VAN, que es el valor actual neto, y también lo que es la TIR, que es la tasa interna de retorno. En este caso tenemos dos escenarios. Siguiente, por favor. El primer escenario es la evaluación financiera con financiamiento y luego está lo que es sin financiamiento. Empezaremos con este escenario. Aquí podemos ver que los flujos de caja ha sido elaborado de manera adecuada. Se toma en cuenta lo que son directamente los resultados obtenidos de lo que son los estados de resultados. Entonces, si analizamos bien lo que son los flujos de caja, nos muestra que existe un déficit en lo que es el primer año de este proyecto, pero que a partir del segundo año se tiene un superávit. Es decir, que en el primer año solo hay pérdida. Luego, procediendo con lo que es la evaluación, se elaboró lo que es el VAN, en la que se utiliza lo que es una tasa del 10%. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos ver, lo actualizamos a lo que es al 10% y se observa que el VAN del primer año sale negativo, pero ya en el segundo año se comienza a incrementar y luego hacemos lo que es la sumatoria de todos los valores actualizados, lo cual nos da un resultado de 47.323.01, lo que muestra que el proyecto es viable debido a que es mayor a cero, lo que hace factible para poder invertir en el proyecto. Luego también está lo que es la TIR, que es la tasa interna de retorno, donde se hacen los respectivos cálculos, que se toma en cuenta lo que son dos tasas, el del 10% y del 30%, en la que se observa que el TIR es mayor a la tasa de oportunidad. Es decir, que el costo de oportunidad se toma el 10% y haciendo todo el cálculo sale lo que es el 25%, también haciendo lo que es el proyecto viable. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar lo que es la evaluación financiera sin financiamiento. Por este lado, estos flujos de caja dentro de este escenario se puede observar detalladamente que se obtienen también de lo que son de los estados de resultados y vemos que estos flujos son mucho más ventajosos. Entonces, por este lado es más factible, ya que a partir del año 1 se ve que el proyecto tiene flujos positivos. Esto quiere decir que hay superávit, no hay déficit en lo que son los 5 años del proyecto. Entonces, con este dato se procede a evaluar lo que son el VAN y el TIR. Siguiente, por favor. Va a empezar mi compañera Raquel. Ya, yo voy a seguir con la exposición. Como vimos en el anterior, efectivamente volvemos a decir el VAN y el TIR, pero con datos diferentes del financiamiento. Y de igual manera, el VAN es mucho mayor a cero, incluso mucho mayor al flujo con financiamiento.
es de $48,000. Entonces, interpretándolo, podemos decir que el proyecto es mucho más viable sin financiamiento. Luego, de igual manera, se procede a calcular la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno igual sale mucho mayor al costo de oportunidad de capital para el inversionista si desde los dos puntos de vista el proyecto es factible. Siguiente, por favor. ¿Quién está exponiendo? Disculpa. ¿Raquel? Raquel. Raquel, ya, adelante. Sigue. Ya, siguiendo con los flujo de caja con financiamiento y flujo de caja sin financiamiento. El flujo de caja con financiamiento sí efectivamente tiene superávit. A partir de 2 años tiene el superávit en el flujo de caja y solo en el primer año hay déficit en el entorno. Quiere decir que en el primer año los egresos son mayores a los ingresos. Y si lo comparamos, si el financiamiento es mucho más atractivo porque desde el primer año empieza la operación del proyecto. Este muestra superávit y a lo largo de los 5 años, entonces quiere decir, sin financiamiento el proyecto tiene mucho más ingresos que gastos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver la evaluación financiera con financiamiento y la evaluación sin financiamiento. Con la evaluación financiera con financiamiento, son ventajosos, pero el sin financiamiento es mucho más, por lo que el BAN efectivamente es mucho más alto. Y si el con financiamiento es viable, pero sin financiamiento es mucho más mejor. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de la relación beneficio-costo sin financiamiento. Luego hacemos la relación de beneficios-costo con el proyecto de financiera con financiamiento y sin financiamiento. Porque este es el mejor viable. Se procede a tomar con los flujos de caja de los periodos. Los beneficios costos son negativos. Los beneficios dan más de los flujos netos de caja positivo y los beneficios de costo se los divide, se hace los beneficios costo y el indicador me sale 1,56. Quiere decir que el proyecto es viable porque si los indicadores es mayor a 1 se acepta el proyecto. Ahora para actualizar se utilizó una tasa de descuento del 10%, que es la tasa de oportunidad que se muestra en el proyecto. Siguiente, por favor. En la conclusión, comparando ambas proyecciones con financiamiento y sin financiamiento, se determina que la proyección más óptima es la evaluación financiera sin financiamiento, tomando en cuenta que la proyección con financiamiento. Eso sería todo, Lisa. Ok, vámonos con las preguntas y respuestas. La primera pregunta que venga del grupo 5. Adelante, la primera pregunta. Dejen de compartir, por favor. Y la que responde habilita su cámara. La primera pregunta del grupo 5. Grupo 5. Grupo 5 no ha preparado preguntas. Yo, Lisa, me voy a preguntar. Ya, adelante.
En el último año de un flujo de caja, ¿qué componentes se deben tomar en cuenta? Zulma Cruz, adelante. Míreme a un lado, Zulma. Míreme a un lado. Ha hecho una pregunta del cuestionario. Podemos utilizar el financiamiento interno y externo, el capital de operaciones, los incrementos a largo de la implementación de un proyecto. A ver, otra vez resúmelo, por favor, que tuvo un problemita de micrófono. De nuevo, ¿lo podía repetir? Mira a un lado. Financiamiento interno y externo. Su compañera le preguntó, en el último año de un flujo de caja, ¿qué componentes o qué ítems tienen que haber? Sí, podemos mencionar el financiamiento interno y externo, el capital de operaciones y las inversiones de la implementación de un proyecto a largo. ¿En el último año va a buscar financiamiento externo? En el último año de un flujo de caja. A ver, bueno. Yamilet, diga hola, por favor. Licen, buen día. Bueno, ¿dónde está Yamilet? Yamilet. Hola, diga Yamilet. Buen día, Licen. Ponga su... No la vemos, Yamilet, por ningún lado. Licen. Ahora sí. Ya. Míreme a un lado. La misma pregunta, en el último año de un flujo de caja, ¿qué componentes o qué ítems tienen que haber? Es el financiamiento interno y externo. El capital de operaciones también. Y los incrementos a lo largo de la implementación del proyecto. La misma observación que le dije a su compañera anterior. ¿En el último año van a buscar financiamiento externo? Póngase, ¿no? Yo digo, mi flujo de caja. En el año 0, al inicio, yo consigo un financiamiento para externo, un crédito para financiar pero en el último año, si ya estoy cerrando, ¿para qué? ¿Sí? Bueno. La misma respuesta tuvo que su compañera y la misma observación. Bien, voy a hacer yo mis evaluaciones. Permítanme un momentito. Bien, vamos a hacer la evaluación correspondiente. Comenzando con el grupo 5, ¿qué he visto yo en cuanto a su exposición? Primero, comenzando con la parte de exposición, del trabajo de la exposición, vi muy bien el trabajo, lo vi, porque presentaron cuadros indudablemente copiados, que son una sucesión de cuadros ahí del estudio que ustedes evaluaron y han estado, digamos, trabajándolo con sus flechitas y que nos indicaban, digamos, lo que querían comunicarnos. La exposición, si bien hemos se ha seguido una secuencia, pero lo que podíamos, digamos, poner, digamos, como observación es que ha sido muy detallada, ¿no? Leyendo ítem por ítem, valores, ¿no? La observación que le hice a su compañera que presentó la evaluación, no me lea tanto los números de una vez directo, ¿no? Ocurrió lo mismo para la parte de exposición, ¿no? Pero
ha sido muy, muy detallista, ¿no? O sea, el trabajo, vuelvo a repetir, el trabajo de exposición está bien, detallado inclusive. Yo les pedí los resúmenes, pero como me gustó como lo presentaron, lo dejé que no los expongan. Pero la observación va por ese lado, ¿no? Se pusieron a leer número por número, ¿ok? Lo que vi también aquí, que hubo una confusión en la explicación de la parte del financiamiento, que este proyecto presenta 2 líneas de financiamiento, 2 líneas para financiar, una línea para financiar la inversión fija, que son $50,000, ¿verdad? Y la otra línea es para financiar capital de operaciones, $5,000. Entonces la confusión viene en que dice que se hizo un análisis y el proyecto, digamos, optó por la opción del Banco Ganadero. Debe ser la del Banco Ganadero. ¿Cuál es esa? La que nos está financiando los 50,000 porque la tasa de interés creo que es menor que la otra. No. No es que son excluyentes estos 2 créditos que tienen ustedes ahí. No son excluyentes. Los 2 son necesarios para el proyecto. ¿Ya? Uno me va a financiar la inversión fija, otro me va a financiar la inversión en capital de operaciones. Es muy posible que de repente el ganadero, y no, siempre ocurre eso, las líneas de crédito que financian las inversiones fijas tienen mejores condiciones, o sea, menores tasas y mayores plazos de repago que las líneas de crédito que financian el capital de operaciones, que son financiamientos a corto plazo. ¿Ok? Entonces, está correcto, ha habido una confusión ahí. Después, las inversiones diferidas no nos hicieron un resumen, ¿no? Cabalmente, pero eso, digamos, lo subsanó, digamos, en la parte de la evaluación que paso a comentar. En la parte de evaluación, noté que era una repetición de la exposición, más que todo la inversión fija, una repetición, ¿no? Y lo que yo quería era que ver qué le encontraron al proyecto, si fue bien elaborado, si fue mal elaborado, algunos detalles de por medio, todo eso, ¿no? Entonces, repitieron la exposición, principalmente la inversión fija, y también mucho detalle leído. Volvemos otra vez, digamos, a la observación, valor por valor me leía. En la parte de evaluación, solamente tuvieron 2 observaciones. Aquí también hubo una confusión entre las dos, entre el financiamiento, ¿no? De la opción del financiamiento, que mejor la del Banco Ganadero. No, vuelvo a repetir, son 2 líneas diferentes que van a financiar diferentes componentes de la inversión. Les decía que yo vi nomás que nos presentaron 2 observaciones. Las 2 observaciones estaban referidas a que no habían elaborado un cuadro de inversión diferida. ¿Cómo qué, no? Yo estaba siguiendo, digamos, el trabajo mismo, y cuando entramos a la inversión diferida comienzan con el detalle de cada uno de los ítems y no hay un resumen, ¿no? Pero el resumen está en el cuadro resumen de las inversiones, que ahí solamente ponen los ítems inversión fija, diferida y capital de operaciones. O sea, la única observación de la parte de evaluación es que nos dicen deberían haber elaborado este cuadro un poquito, el resumen de las inversiones diferidas con este detalle que ellos presentaron. La otra observación fue también de que no hubo un cuadro resumen de las inversiones con cada uno de sus ítems, que lo elaboraron tanto para cada uno de los ítems y elaboraron una columna más de cómo debe ser, digamos, el financiamiento en cada uno de los ítems, ¿no? Eso fue, digamos, el aporte que yo les vi en la parte de la evaluación.
solamente indicándonos que faltaban cuadros, un poquito, en el cuadro resúmenes, los detallecitos de los ítems. Pero en este proyecto hay un gran problemita que siempre yo lo hacía notar. Oiga, el IVA nunca debe estar en un cuadro de resultado o un estado de resultado. Acordémonos, volvemos a repetir, que el estado de resultado o de estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero obligatorio para efectos tributarios. O sea, cualquier empresa tiene que elaborarlo de acuerdo a las normas tributarias porque ahí se definen las bases de los impuestos que se tienen que cancelar. Y en este caso, si ustedes ven el detalle del cuadro de pérdidas y ganancias, hay un ítem que dice impuestos. Y si se remiten a la página 60 del estudio que tienen a mano, cuadro 8.11, allí dice costo anual por concepto de impuestos, donde están incluyendo el IVA dentro de ese monto total a pagar. Ese, vuelvo a repetir nuevamente, ese es un gran error, ¿no?, conceptual que le puede ocasionar, no le puede, sino que le ocasiona con seguridad le va a ocasionar problemas a cualquier empresa si ustedes introducen el tema del IVA dentro de la elaboración, o sea, de la presentación de un cuadro de pérdidas y ganancias. ¿Ok? En resumen, yo lo he visto, como este trabajo, que me gustaría que haya sido esa la conclusión, con esas observaciones, digamos, bien elaborado en cuanto a los detalles, pero con el gran error a lo último en la elaboración del cuadro de pérdidas y ganancias por concepto de haber incorporado el IVA. Ahora, mis preguntas a los tres últimos alumnos cabalmente estuvo relacionado para ver si se definía, digamos, con claridad si habían comprendido el tema del impuesto al IVA, y lamentablemente no hubo. Salvo la última compañera, porque fueron 4 los que contestaron, 3, digamos, le hice la pregunta, ¿no?, ¿Qué impuestos deben incorporarse o tomarse en cuenta, ¿verdad?, en un cuadro de pérdidas y ganancias? Que la respuesta es el IT y el IUE. Esta pregunta fue con la finalidad para ver si algunos de ustedes, digamos, cabalmente indicaba, el IVA no se debe incorporar. La última compañera dijo cabalmente el IUE y el IT, no el IVA. Pero si esa compañera se haya dado cuenta de que el IVA no debería incorporarse, pues debería darlo, a hacer esa observación a su grupo para que lo observen. ¿Ok? Bueno, con todas estas comentarios, yo tengo, digamos, una calificación de este grupo de una nota de bien, que esa nota de bien equivale a un 80. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿En qué me baso la nota? En que fue lo único que yo le saco bien, digamos, ha sido la exposición, el trabajo de la exposición, porque la presentación, al igual que en la parte de evaluación, fue muy detallada, muy pesada, no clara, ¿no?, porque nos perdimos en leer números más que todo. ¿Ok? Y ante todo, digamos, en el concepto de lo fundamental que teníamos que ver, digamos, la inclusión o no inclusión del IVA en los impuestos, ¿no? El grupo 6, ¿cómo lo he evaluado yo el grupo 6? El grupo 6 tiene también en la parte de exposición las mismas observaciones que he hecho con el grupo 5. Un muy buen trabajo, pero la exposición
muy buen trabajo, a la exposición le he puesto bien. ¿En qué consiste? Que ha sido muy leída, mucho detalle, nuevamente, ¿no? Los números por números ahí, en cuanto a lo que es la exposición. En la evaluación ha habido un muy buen trabajo, pero también después ha habido toda una confusión entre la elaboración de los cuadros con y sin financiamiento, ¿verdad? Con y sin financiamiento. Más que todo en la segunda exposición de la parte de evaluación, la segunda compañera. No, ha habido muchas confusiones en momentos en que nos ha estado exponiendo y ha habido una falta de claridad. Y lo que yo observo, pero realmente, digamos, no habíamos explicado en clase, es el por qué se trabaja con y sin financiamiento, ¿no? Entonces, el tema de haber trabajado flujo y encontrado indicadores financieros con y sin financiamiento tiene la finalidad de mostrarnos cuál es el efecto positivo o negativo que pudiera tener un financiamiento externo para llevar adelante un emprendimiento. Y eso lo evaluamos desde el punto de vista de la TIR, no del BAN, como ustedes han indicado. Tiene mayor BAN, este es mejor el sin financiamiento, ¿no? Tiene más liquidez y todo. No. A ver, me explico un poco. Toda esta parte económica financiera que ustedes han evaluado, antes de hacer, digamos, los flujos sin financiamiento, toda esa parte, el confinanciamiento, es cómo se va a llevar adelante el proyecto. Así se lo ha estructurado, en este caso, este proyecto, $55,000 en total va a ser, digamos, de recursos externos y el restante va a ser, digamos, recursos propios. Y lo que se está evaluando es cuál es el rendimiento del aporte propio. ¿Cuál es el rendimiento del aporte propio? Ahora, ahí se saca una TIR, que en este caso fue algo así como 25%, y viene el tema del sin financiamiento. ¿Qué ocurriría si el proyecto fuera llevado con recursos propios? Solamente con recursos propios, no hubiera financiamiento. O sea, la totalidad de la inversión tiene que ser cubierta con recursos propios, ¿verdad? Ese es un supuesto para ver cuál es el resultado, cuál es el rendimiento de esa inversión total. Y se la ve desde el punto de vista de la TIR. O sea, es un supuesto caso. Por ejemplo, calculada la TIR sin financiamiento, les dio algo así como 20%. ¿Sí? TIR con financiamiento 25, TIR sin financiamiento 20. O sea que hay una diferencia de 5 puntos a favor de la TIR con financiamiento. ¿Qué me dice eso? Que haber utilizado o diseñado el proyecto con un financiamiento me está mejorando el rendimiento del capital propio en 5 puntos. Entonces quiere decir que el financiamiento es positivo para este proyecto. Tiene un efecto palanca positivo o efecto leverage financiero positivo, ¿no? Es cabalmente para eso, solamente para ver si es bueno o es malo tomar un financiamiento para llevar adelante un emprendimiento. Ok. Aquí también yo he tomado, digamos, bajo eso, las dos preguntas, o sea, las dos respuestas han estado malas. Las dos respuestas han estado malas, cabalmente. Y la nota también de este curso es 80, ¿no? Una calificación de este grupo es 80. ¿Okay? Esa es la calificación entonces que les doy a ambos grupos. Grupo 5, 80, grupo 6, 80. ¿Okay? Bien, antes de finalizar la clase, les indico que hay que estar pendiente al aviso del día en que nos vamos a reunir para leer para todas las notas. O sea, va a haber la lectura de notas. Entiendo que creo que el último día que tenemos de exposiciones con ustedes, ¿cuándo es? Viernes 12 creo que es, ¿no? O lunes 15. Viernes, Lice.
Viernes 12. Bien, el lunes 15 estamos leyendo las notas, ¿ya? Es asistencia obligatoria. ¿Por qué? Porque ahí yo les voy a leer, como digo, las notas al detalle del grupo y de cada uno de los alumnos. Y ustedes tienen que estar presentes para escuchar sus notas y en ese momento hacer cualquier observación o reclamo con toda libertad. Yo digo con toda libertad porque el profesor puede equivocarse al colocar o al traspasar las notas. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, profesor, mi grupo tiene una nota para todo el grupo de 90 y a mí me puso 70. ¿Por qué? Yo tengo que explicarle el por qué. ¿Ya? ¿Ok? O por ahí de repente, profesor, en tal exposición o cuestionario nosotros sacamos 90 o 100 y usted nos está poniendo 70, nos ha leído 70. Correcto. Acuérdense yo que en los fines de semestre yo proceso alrededor de 1000 datos y puedo tener errores. Entonces ustedes, el momento en la lectura de las notas, el momento que ustedes tienen que estar presentes, escuchando sus notas al detalle y con calma la vamos a leer para ver si no tienen alguna observación o reclamo, que vuelvo a repetirlo, lo tienen que hacer con toda libertad. ¿Ok? Está bien, Lisa. ¿Ok? Bueno, pasado el día lunes 15, yo y leídas las notas, yo voy y entrego las notas al CPD. Ahora, si alguien no vino a esa clase, que vamos a tomar asistencia por nada más que decir, verificar si vino o no vino. Por ejemplo, alguien no vino a clase, la tengo aquí a Valeria, por ejemplo, no vino a esa clase y cabalmente el profesor tuvo esos problemitas de alguna nota que estuvo mal tipeada y ya me dice, profesor, mi nota es tanto. Lo primero que yo voy a verificar, Valeria, ¿usted estuvo o no estuvo en la clase? Si veo que no estuvo, no es procedente su reclamo. No es procedente. Pero si veo que ella está presente y yo me equivoqué, ¿no? Yo me equivoqué nuevamente para pasar las notas al CPD, entonces yo hago todas las gestiones para cambiar esa nota. ¿Está entendido? Alumno que no vino el día lunes 15, posterior a la entrega, digamos, de notas al CPD, ya yo no hago ningún cambio, en otras palabras. Entonces, tienen que venir ustedes para verificar sus notas. ¿Ok? Bien, entonces, queda para el día lunes 15, voy a ponerlo de todas maneras en el WhatsApp, que es la próxima semana, ¿no? El próximo lunes, la lectura de notas. La voy a poner esto el día, más o menos el día miércoles o jueves por ahí, para que no se pierda, porque hay muchos alumnos que a veces no leen y ese aviso de repente queda un poquito desfasado. ¿Ok? Bueno, si no hay ningún otro tema que tratar con ustedes, digamos, podemos finalizar la reunión de hoy día. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta el próximo lunes 15.